Saludar como todos los días a Juan María Naveja esta tarde en Mega Noticias TVC. Juan María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia de Mega Noticias TVC. ¿Qué nos comentas del mensaje del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan María? Pues, Juan Carlos, que tuvimos una mañanera de 45 minutos, no de 2 horas y fracción, y que, pues, si nos fuéramos punto por punto los que fue presentando el presidente de la República, tendríamos que aceptar que son por lo menos decir cuestionables algunos de sus dichos, algunos de sus comentarios. Mira, él abre y de hecho desde ayer hablaba con respecto a la corrupción, decía que sería el tema con el que abriría y lo cumplió. Así lo hizo en su mensaje del día de hoy al hablar de la corrupción y habló de un ahorro de 560,000 millones de pesos. Nada más que, Juan Carlos, ¿dónde están? Si nos dice de dónde vinieron esos ahorros, en dónde se pueden localizar, cómo los puede ubicar la Auditoría Superior de la Federación para poder perseguir aquellos casos en los cuales se estaba registrando alguna corrupción. No sabemos cómo validar estos dichos del presidente de la República. Por otro lado, como tú sabes, hoy Raimundo Rivapalacio habla de que hay 15 videos en los cuales aparece el hermano del presidente de la República recibiendo en promedio 1 millón de pesos en cada uno de los videos. Entonces, pues no, realmente no se soporta mucho ese tema de la lucha contra la corrupción, pero así nos podríamos ir de uno por uno en cada uno de los aspectos en los cuales el presidente estuvo dando cifras. Mira, hay uno que es, si quieres vamos a los grandes temas. En el tema de la economía, pues México no está ni remotamente entre los países que mejor libraron el tema del COVID, y sí, de hecho lo seguimos padeciendo. Y hablamos la semana pasada de que la caída de la economía fue del orden del 18.7%, de acuerdo a las informaciones del INEGI, y esto nos habla de que estamos ante una situación sumamente precaria comparada con otros países. Realmente, si nos comparamos con la mayoría de los países del mundo, no alcanza para poder ubicarnos entre los mejores en materia económica, porque nosotros estamos en un 18% y puedes ver que, por ejemplo, Brasil está en el 9%, Estados Unidos anda en el orden del 8%, entre el 8 y el 10%, es decir, no resiste esta cifra. Por lo que toca a la pandemia, habrá que ubicar y recordar que el presidente de la República está entre los 5 mandatarios señalados por destacadas publicaciones como los 5 mandatarios que peor han manejado, han gestionado la pandemia. Entonces allí iríamos a la segunda parte, en donde tristemente tampoco hubo mucha compasión para las familias que han perdido sus seres queridos. Estamos hablando de más de 64,000 en cuanto a cifras oficiales del número de muertos con respecto al coronavirus. Y si vamos al terreno de la seguridad, bueno, pues creo que no se sostiene, mi querido Juan Carlos, el tema que aborda el presidente de la República, empezando porque la Guardia Nacional ni siquiera se ha conformado, como se ha dicho, simplemente es la transferencia de elementos de las Fuerzas Armadas a la integración de esta Guardia Nacional. Pero luego lo más serio, lo más grave, estamos ante un número de homicidios dolosos que ya supera en total a los que se produjeron durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues aquí podríamos subrayar simplemente que en algo que hemos venido tratando mucho en Mega Noticias, pues el Estado de Derecho no ha sido una prevaleciente durante el gobierno de López Obrador, y podríamos empezar por el asunto de las vías de comunicación, pero extendernos a muchos otros ámbitos de la vida. Así que creo que hoy nada más tuvimos una mañanera más, Juan Carlos. ¿Algo positivo, Juan María, en el mensaje? Algo, digo, ahorita le pregunté a Damián Cepeda, senador del PAN, y a Citlali Hernández, senadora de Morena. A la senadora de Morena le pregunté, dime algo negativo del mensaje o de este segundo informe de gobierno, y le dije a Damián Cepeda, le pedí que me dijera algo positivo. Así que te pido que me digas algo positivo de este mensaje, Juan María. ¿Hay algo que se le pueda rescatar? Bueno, yo creo que sería
eh, bastante negativo el no buscar ni siquiera un ángulo positivo. Empezaría por decirte que hoy el panorama no fue de Morena en el escenario que tenía en el Palacio Nacional. Si te fijas, fue muy institucional. Los colores fueron de la bandera, y si estamos pensando que enfrente hay una águila de Juárez en los adornos de las fiestas patrias, bueno, pues creo que de entrada esto, creo que hay, por supuesto, el propósito. López Obrador sigue creyendo en algunos aspectos que hay que darle el beneficio de la duda como presidente de la República. Él sigue hablando del combate contra la corrupción, que sigue siendo necio en la materia. Nada más le pediríamos que fuera también congruente con la casa propia y con el exterior. Entonces yo creo que sí seríamos bastante negativos en no buscarle también los ángulos que también presentó hoy el presidente de la República. Creo que sí habría varios, y yo te destaco ese que me parece que sigue siendo la bandera más importante del presidente de la República. Sí, Juan María, porque el presidente sigue siendo aprobado, es decir, más de la mitad de la población lo aprueba. Tiene en las encuestas, digamos que menos favorables, tiene 54, 55, 56%. Las que más le favorecen tiene 64, 65, 66% de aprobación. Claro, empezó con un 80%. Y ha ido bajando, pero sigue siendo un presidente popular. ¿Por qué? Las cifras son negativas, pero su popularidad está prácticamente intacta. Bueno, es que aquí también tomemos en consideración que estamos hablando de un presidente que llegó con 30 millones de votos, llegó con un triunfo inobjetable, y Juan Carlos estaba en un momento determinado de su gobierno en 80% de aprobación. No está en el 70%, como él lo está diciendo, que es el segundo mejor calificado. Hoy Mitofsky da a conocer los 5 primeros lugares en el mundo y no aparece por ahí López Obrador. Y si comparamos, mira, Oráculos, que es la concentradora de encuestas, nos habla que hoy, este día, está en 58% de aceptación. Si vamos a los presidentes anteriores, estaríamos viendo que Felipe Calderón, su némesis, llegó al segundo informe con 62% de aprobación. Vicente Fox estaba con 57%, estaba con 46% Enrique Peña Nieto y 45% Ernesto Zedillo. Entonces, el presidente realmente a lo que hay que observarle es la pérdida que ha registrado de ese 80% que le llegamos a reconocer cuando empezó su administración, y esta caída. Pero indudablemente hay que reconocer, Juan Carlos, que sigue teniendo una base importante. Este 54% ya lo quisieran muchos mandatarios. Te diría que en primer lugar en el mundo aparece, fíjate que lo que dice Mitofsky, el primer lugar es para Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que es el mejor calificado por ciudadanos, Juan Carlos. Muy bien, Juan María Naveja, muchas gracias como siempre por los análisis tan puntuales que nos compartes a la audiencia de Mega Noticias TVC. Es un placer, y con mucho gusto seguiremos haciendo otro tipo de análisis de otros temas. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Hasta pronto. Y es tiempo de pasarle estafeta a nuestro compañero Raúl Frías, que